Soy David Cohen y lo que voy a compartir puede resultar difícil de escuchar para muchos de ustedes. Sin embargo, quiero dejar en claro desde el principio, no se trata de tomar partido ni de juzgar. Mi historia es simplemente un relato honesto de mi experiencia personal y la comparto con la esperanza de que pueda arrojar luz sobre una realidad que muchos tal vez no comprendan del todo. Serví como soldado en las Fuerzas de Defensa de Israel, un puesto que dio forma a gran parte de mi vida. Mis deberes eran más que simples responsabilidades, eran el fundamento mismo de mi existencia. La disciplina no era solo una expectativa, era una forma de vida. Cada mañana, cuando me ponía el uniforme, no me veía simplemente como un soldado, sino como alguien a quien se le había confiado el sagrado deber de proteger a mi pueblo. Como judío, mi fe me brindaba un profundo sentido de propósito y fundamento. Fue la fuerza guía que me ayudó a navegar por las complejidades de mi servicio. En los momentos de duda, cuando el peso de mi papel amenazaba con abrumarme, encontraba consuelo en la creencia de que Dios estaba conmigo. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el martirio parecía inminente, me consolaba pensar que mi misión tenía un propósito divino y sagrado. Pero la vida, como suele suceder, tiene una forma de desafiar nuestras creencias y expectativas. El 24 de septiembre de 2024, ocurrió un evento que destrozó todo lo que creía saber sobre mí y el mundo que me rodeaba. Ese día comenzó como cualquier otro. Recibimos nuestras órdenes sin lugar a dudas ni vacilaciones. Mi comandante me ordenó que tomara medidas contra un grupo de personas sospechosas de colaborar con el enemigo. Entre ellas había mujeres. No me correspondía cuestionar las órdenes dadas. En la vida militar, la obediencia es la regla y cuestionar no es una opción. Levanté mi rifle, apunté y me preparé para cumplir mis órdenes. Mi dedo descansaba en el gatillo, mi respiración se calmaba, mi pulso se aceleraba con la descarga de adrenalina. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba el momento preciso para apretar el gatillo. Pero entonces sucedió algo inesperado, una bala me impactó en el hombro y todo cambió en un instante. Me arrojaron al suelo, el dolor era abrumador y agudo. Por un momento, no pude comprender lo que acababa de ocurrir. Me dolía el cuerpo y me encontré luchando no por sobrevivir, sino simplemente por permanecer consciente. Pero fracasé. El mundo a mi alrededor se volvió negro mientras mi visión se nublaba y la silenciosa oscuridad me consumía. Y entonces, sucedió algo inexplicable. Fue como si ya no estuviera atado a mi cuerpo. Sentí que me elevaba, como si estuviera suspendido en el aire, observando el caos del campo de batalla que se desarrollaba debajo de mí. El sonido de los disparos y los gritos parecía distante, desvaneciéndose como recuerdos que ya no podía comprender. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi alma estaba siendo atraída hacia un túnel. El túnel era oscuro, pero no una fuente de miedo. Era pacífico, casi sereno, y sentí una sensación de calma que nunca antes había conocido. Con cada paso que daba en la oscuridad, sentía que me alejaba más de mi yo físico, del dolor del campo de batalla y de la guerra que una vez había definido mi existencia. Por primera vez, sentí que había escapado de toda la confusión que había consumido mi vida. Pero lo que no me di cuenta en ese momento fue que ese momento de paz era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Cuando salí del túnel, me encontré en un lugar diferente a todo lo que había experimentado antes. Al principio, parecía un reino tranquilo y hermoso. La vista que me recibió fue nada menos que impresionante. Ante mí se extendía una ciudad majestuosa, bañada por una luz dorada, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las calles eran lisas y estaban bordeadas de elegantes edificios, su arquitectura era impresionante e hipnotizante. La gente caminaba por las calles, riendo y conversando entre sí, sus rostros irradiaban alegría. En ese momento, pensé, esto debe ser el cielo. Acepté que había muerto y creí que esta era mi recompensa, mi destino final, un lugar de paz eterna. El aire era ligero y fragante, llenándome de una abrumadora sensación de calidez y comodidad. Me recordó mi infancia,
tiempos más sencillos cuando la vida parecía libre de las cargas que había llevado como adulta. El sonido de los pájaros cantando suavemente en la distancia se sumó a la sensación de serenidad, y sentí una profunda paz instalarse en mi corazón. Me sentí en casa, o eso pensé. Pero pronto, este lugar, que había confundido con el paraíso, comenzó a cambiar de maneras que aún no podía entender. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi indetectables. Un extraño frío comenzó a arrastrarse por el aire, reemplazando el calor que alguna vez me había rodeado. Las dulces fragancias que había notado al principio comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por el más leve olor a descomposición. La melodía del canto de los pájaros que había llenado el aire cesó, y fue reemplazada por susurros extraños y distantes que parecían emanar de las mismas paredes. Los rostros alguna vez alegres de la gente que me rodeaba ahora tenían expresiones frías y vacías, como si ya no fueran conscientes de su entorno. El resplandor dorado de los edificios se apagó, sus paredes se agrietaron, como si toda la ciudad estuviera empezando a desmoronarse. Sentí una inquietante urgencia de seguir adelante, como si no hubiera vuelta atrás. La ciudad, que alguna vez me había parecido tan serena y acogedora, comenzó a retorcerse en un laberinto. Las calles se estrecharon, formando pasillos oscuros que me atraparon en un laberinto sin fin, sin salidas a la vista. Con cada paso, sentí una creciente sensación de miedo. Mi ropa comenzó a desaparecer, pieza por pieza, hasta que me sentí completamente expuesta, vulnerable e indefensa. Nada podía protegerme. La ciudad, que había pensado que era el paraíso, no era más que una ilusión, una fachada. Era una trampa. Mis pasos me arrastraron cada vez más hacia la oscuridad, la luz de la ciudad dorada se desvaneció detrás de mí. De repente, me encontré siendo arrastrada a un lugar frío y opresivo. El aire estaba denso con una sensación de desesperanza. Finalmente, tropecé hasta el borde de un vasto y oscuro abismo. El suelo bajo mis pies tembló como si estuviera a punto de devorarme. Me atrajo más, como si la tierra misma me estuviera derribando. Esto no era el cielo. Era el infierno. En el momento en que terminó mi caída, sentí como si me hubiera estrellado contra una superficie muy diferente a cualquier tierra que hubiera conocido. Las llamas lo envolvieron todo, arrojando un tono rojizo que llenó cada rincón del lugar. El aire mismo parecía arder con un calor insoportable, haciendo que fuera doloroso respirar como si mis pulmones estuvieran llenos de brasas ardientes. Gritos ensordecedores llenaron el aire, viniendo de todas direcciones, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, de todos los ámbitos de la vida. Todos estaban atrapados en un sufrimiento inimaginable. Algunos eran consumidos sin cesar por las llamas, mientras que otros llevaban enormes cargas que parecían aplastarlos con cada paso. Había quienes estaban siendo destrozados por criaturas viciosas, mientras que otros eran arrojados repetidamente a pozos profundos y oscuros donde el sonido de sus gritos resonaba en un silencio eterno. Mirando a mi alrededor, comencé a reconocer algunos de los rostros entre las almas sufrientes. La primera persona que vi fue Amir, un viejo amigo soldado. Estaba encorvado, con un peso inmenso sobre la espalda. Sus rodillas temblaban bajo la carga, pero no la soltaba. No podía creer que fuera él. Desesperada, grité su nombre, Amir. Pero mi voz fue devorada por el tormento que nos rodeaba. Amir se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. Me miró, pero no me reconoció. Su dolor era evidente, pero no lo alcanzaba. La dura realidad del lugar comenzó a asentarse. Fue entonces cuando noté un círculo de personas reunidas en el fuego. Entre ellas se encontraba un destacado político israelí, alguien cuyos discursos alguna vez había admirado. Ahora, su rostro era un desastre grotesco y carbonizado, una máscara de agonía mientras gritaba, mientras las llamas lamían su cuerpo. Los que lo rodeaban le arrojaban piedras, lo que aumentaba su tormento. Cuando nuestras miradas se encontraron, comprendí, este lugar era un reflejo de la justicia.
Todos allí se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones, sus decisiones y sus vidas. Me di la vuelta y miré la caótica escena. De entre las llamas surgieron más rostros familiares. Antiguos enemigos a los que alguna vez había despreciado estaban de pie junto a viejos amigos a los que había apreciado. Pero aquí, en este lugar, las líneas divisorias ya no existían. La enemistad era irrelevante. En el infierno, todos eran iguales, atrapados en el mismo sufrimiento, agobiados por el mismo destino. En un rincón, vi a otro soldado, esta vez con uniforme de las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero no estaba solo. A su alrededor había soldados del bando contrario, también encadenados, también sufriendo. Cuando me acerqué a uno de ellos, no necesité ver su rostro para saber que era Yossi, un camarada con el que había trabajado en operaciones anteriores. Estaba encadenado a un poste, con el pecho atado con gruesas y crueles cadenas que parecían desgarrarle la carne. Su rostro estaba deformado por el miedo, el arrepentimiento y la impotencia. Quería hablarle, tenderle la mano, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Todo lo que veía, cada rostro, cada grito, parecía una herida que me desgarraba el alma. El sufrimiento era insoportable, pero de alguna manera, sentía que podía sentir su dolor, como si fuera el mío. ¿Qué significaba estar allí? ¿Por qué estas personas soportaban un tormento tan inimaginable? Y, lo más aterrador de todo, ¿cuál sería mi castigo? No quería saber las respuestas a esas preguntas, pero no había forma de escapar de la verdad. El dolor aquí era eterno, no habría fin. Y cuando me di cuenta, supe que esto era solo el comienzo. Los gritos de los condenados se elevaban desde cada rincón del infierno, el peso de sus pecados los oprimía. Pero el verdadero terror de este lugar no era solo el dolor físico. Era el peso aplastante del arrepentimiento, de las almas destrozadas por la insoportable carga de sus propias acciones. Y ahora, entendí, yo también enfrentaría este tormento. De repente, todo a mi alrededor quedó en silencio. Las llamas no se extinguieron, pero sus sonidos crepitantes fueron tragados por un vacío abrumador. Las formas comenzaron a materializarse a través de la niebla que tenía delante, sus contornos se volvían más claros con cada momento que pasaba. Lo primero que vi fue un niño. Tenía 8 o 9 años, con ojos grandes e inocentes y una expresión triste. ¿Lo conocía? Era el niño que había visto durante una operación en Gaza, aferrado a su madre mientras evacuábamos la zona. Sabía que no era una amenaza, pero seguí las órdenes y apreté el gatillo. Ahora, ese mismo niño estaba frente a mí, mirándome a los ojos. ¿Por qué me mataste?, preguntó. Su voz resonó en el vacío, reverberando en cada rincón de mi ser. Las lágrimas fluían libremente de mis ojos, pero no podía encontrar mi voz. Pedir perdón parecía inútil. Su presencia aquí, en este lugar, era la prueba de que no lo merecía. Entonces, aparecieron más figuras. Cada una representaba un reflejo de mis errores. Vi el rostro del granjero inocente que había matado por accidente durante una operación. Pero aquí, en este lugar, la palabra accidente no tenía ningún significado. Los ojos del hombre me perforaron, llenos de juicio. Todas las decisiones equivocadas que había tomado, todos los errores nacidos de la obediencia ciega, me enfrentaron, uno tras otro. No fueron solo mis víctimas las que aparecieron. También me vi obligado a enfrentar mis propios miedos y debilidades. La fugaz culpa que había sentido una vez cuando ignoré las vidas de inocentes ya no era una sombra lejana. Se había manifestado, ahora caminaba hacia mí, se hizo tangible por mis propias acciones. Los últimos restos de esperanza dentro de mí se desmoronaron bajo el peso de todo. En medio de esto, escuché confesiones, mis confesiones. Una voz, arrancada de lo más profundo de mí, pero no la mía, habló en voz alta, las palabras me atravesaron como una cuchilla. Los maté. Seguí órdenes y lo hice. Maté a la inocencia porque tenía demasiado miedo de cuestionar.
Ignoré las vidas humanas porque la obediencia era más fácil. Cada palabra golpeó profundamente mi alma y me di cuenta de que ya no podía escapar. En este infierno, no había esperanza. La oscuridad parecía consumirme y con cada momento que pasaba, me sentía más y más pequeña, como si el peso de mis errores me estuviera destrozando. Ya ni siquiera podía escuchar mi propia voz. Todo lo que quedaba era el pensamiento abrumador de que estaría atrapada en este lugar para siempre. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, la oscuridad sofocante del infierno se calmó de repente. Los gritos se desvanecieron y las llamas se retiraron. Por un momento, sentí como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, apareció una luz. Al principio, fue un pequeño destello, pero rápidamente creció, convirtiéndose en una luz brillante y penetrante. La oscuridad del infierno retrocedió en presencia de esta luz. Era tan pura, tan pacífica, que instintivamente levanté mis manos para protegerme. Entonces, desde dentro de esa luz cegadora, surgió una figura. Alta, gentil, pero exudando fuerza, caminó hacia mí, sin prisa y tranquila. A medida que la figura se acercaba, pude distinguir el rostro. Era Jesús. De alguna manera, supe que era él. Lo sentí en cada fibra de mi ser. ¿Quién eres?, susurré, mi voz apenas audible, un eco roto en el vacío. Me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos parecían absorber todo mi dolor y mis errores sin juzgarme. Olvidaste la paz, dijo. Su voz era suave pero poderosa, y sus palabras me atravesaron, directo al alma. Solo estaba cumpliendo con mi deber, murmuré, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Solo estaba siguiendo órdenes. Cuando ignoraste la vida humana, olvidaste el significado de la paz, dijo. Pero estar aquí no se trata de un castigo. Se trata de hacerte entender. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. Mi orgullo, mi miedo a la desobediencia, mi egoísmo, todo quedó al descubierto ante él. Siempre me había dicho a mí misma que estaba haciendo lo correcto, pero ahora, de pie frente a él, me di cuenta de que ya no podía engañarme a mí misma. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con la voz temblorosa y las lágrimas corriendo por mi rostro. Perdona, dijo. Perdónate a ti mismo y a los demás. Elige la paz. Sus palabras provocaron algo muy profundo en mí. En medio de las llamas que una vez habían consumido mi alma, esa chispa se sintió como una luz eterna, firme e inquebrantable. Comencé a reflexionar sobre la inocencia que había matado, las órdenes que había obedecido, mi ciega lealtad a la guerra, nada de eso había traído paz. Por primera vez, sentí que algo cambiaba dentro de mí, un cambio que era más profundo de lo que podía comprender. Guiado por Jesús, comencé a descubrir una bondad que no sabía que estaba allí. Me di cuenta por primera vez de que estaba buscando genuinamente un significado, y que el significado no estaba en la guerra. Estaba en la paz. De repente, todo a mi alrededor cambió. Fue como si un viento frío hubiera golpeado mi rostro, y jadeé, abriendo lentamente los ojos. La brillante luz del sol me picaba los ojos y entrecerré los ojos, tratando de adaptarme. Me di cuenta de que estaba acostado en una camilla, siendo transportado a través de un campo de batalla. El sonido de las explosiones resonaba débilmente en la distancia, pero ahora estaba amortiguado, casi como un sueño. Me ardía el hombro donde me había impactado la bala, pero ese dolor físico parecía insignificante comparado con el tormento ardiente que todavía ardía en mi interior. Durante un rato, me quedé allí, mirando al cielo, con la mente llena de pensamientos sobre lo que acababa de experimentar. El infierno, el tormento, las confesiones y Jesús, todo me había parecido tan real. Era imposible creer que solo había sido un sueño. El miedo, el dolor, las palabras profundas, cada una de ellas todavía resonaba en mi mente, haciendo eco en mi alma. Las palabras de Jesús perforaron mis pensamientos, elige la paz. Mientras me llevaban, pensé en mi vida,
la vida que había llevado, las creencias que había mantenido, las acciones que había tomado. ¿Cuántas vidas había ignorado en nombre del deber? ¿A cuántos inocentes había matado creyendo que estaba haciendo lo correcto? ¿Eran todas esas acciones los valores en los que yo creía o simplemente me había rendido a una obediencia ciega? Uno de los soldados que llevaban mi camilla se inclinó hacia mí y su voz intentó tranquilizarme. Estarás bien, muchacho. Aguanta. Pero sus palabras sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos. Ya no me sentía atado a este mundo. Había entrado en otra realidad, una en la que todo lo que creía saber sobre la vida y la fe había cambiado. Los deberes que antes llevaba con orgullo ahora se sentían como un peso insoportable. Algo en lo profundo de mí se estaba desmoronando. Lo que siempre había creído que era correcto ya no parecía tan claro. Tumbado allí en el campo de batalla, tomé una decisión. Cambiaría mi vida. Elegiría la paz. Esta experiencia me había dado una segunda oportunidad y sabía que no podía desperdiciarla. Durante mi recuperación en el hospital, las visiones nunca me abandonaron. Los pasillos oscuros del infierno, los rostros de mis víctimas y la luz que había venido a guiarme, permanecieron conmigo, me acecharon, me instaron a reflexionar. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: elige la paz. Me quedé en silencio en mi cama durante días, contemplando todo aquello. Hasta ese momento, había vivido mi vida en obediencia incondicional a mis deberes. La obediencia había sido el fundamento de mi existencia. Me daba un propósito. Pero ahora, ese propósito se había hecho añicos. No sabía dónde encontrar el verdadero significado, pero sabía que tenía que buscarlo. Por primera vez me pregunté: ¿a quién sirvo? ¿Estoy haciendo realmente lo correcto? No tenía respuestas, pero incluso hacerme esas preguntas me estaba cambiando. Una mañana, mientras miraba por la ventana, surgió un profundo sentimiento de perdón. Había estado cargando con el peso de todos mis errores, pero ya no podía vivir bajo esa carga. La única manera de perdonarme era cambiar, transformar mi vida por completo y dedicar mi alma a Dios. Años de guerra habían alimentado mi ira y mi miedo. Pero ahora, buscaba algo diferente: el significado de la paz. Cuando me dieron de alta del hospital, no busqué a mis viejos amigos. Sabía que ya no podía ser parte de su mundo, el mundo de las armas y la guerra. Tenía que encontrar un nuevo camino. Un viaje espiritual había comenzado dentro de mí. Esta segunda oportunidad que Dios me había dado no sería desperdiciada. Quería redefinirme, no como soldado, sino como defensor de la paz y portador de amor. Pero sabía que esto no sería fácil. Mi pasado me seguiría. Los recuerdos, la culpa, la guerra, todo permanecería conmigo. Pero yo estaba decidida. Mi viaje hacia la paz apenas había comenzado. Para expiar los pecados que había cometido, sabía que el primer paso era transformarme por completo. Dejar el hospital fue el primero de muchos cambios, pero nada era igual. Mi uniforme militar, que alguna vez usé con orgullo cada mañana, ahora se sentía como un peso insuperable que me oprimía. Ya no podía engañarme a mí misma pensando que todavía era parte de ese mundo. No podía continuar con esta vida. La decisión de dejar oficialmente el ejército no fue fácil. No fue solo un cambio de carrera, fue un cambio radical en mi identidad. Mis amigos y comandantes estaban atónitos. Algunos elogiaron mi coraje, reconociendo que estaba siguiendo un camino difícil. Otros, sin embargo, me llamaron cobarde. Sus opiniones, aunque fuertes, eran irrelevantes. La verdad era clara para mí: tenía que seguir la luz, la misma luz que había iluminado mi alma en ese momento con Jesús. Aceptar mis errores pasados, afrontarlos verdaderamente, fue quizás la parte más difícil de este viaje. Todas las noches, me quedaba despierto, cuestionándome a mí mismo. Rezaba por el perdón, pero los rostros de aquellos a quienes había matado me perseguían.
Las vidas que había destruido, las órdenes que había seguido sin cuestionarlas, llenaban mis pensamientos. Sin embargo, también me di cuenta de que no podía vivir bajo el peso de esos errores para siempre. Para buscar el perdón, sabía que tenía que cambiar. Tenía que elegir un nuevo camino. Ya no era un defensor de la guerra. Era alguien que defendía la paz. Los primeros pasos en mi nueva vida fueron difíciles. La gente sabía quién era yo, sabían lo que había hecho, y algunos no creían que tuviera derecho a predicar sobre la paz. ¿Tiene un asesino derecho a hablar de paz?, preguntaban algunos. Tenían razón al cuestionarlo. ¿Cómo podía alguien como yo, que había sido parte de la destrucción, afirmar ser un mensajero de la paz? Pero en verdad, mi pasado era precisamente la razón por la que tenía que cambiar. Mi transformación no consistía solo en rechazar la guerra, sino en comprender sus consecuencias de primera mano. Cada día, con cada decisión que tomaba, me redefinía a mí misma. Me comprometí con la idea de que el amor, la compasión y la comprensión podían reconstruir el mundo que la guerra había destrozado. Ya no vivía en el odio ni el miedo. Busqué arrojar luz sobre la oscuridad que una vez me había consumido. Este viaje no era un final, era un comienzo. Cada paso que daba en defensa de la paz era un paso más para alejarme de mis errores pasados. El camino a seguir sería largo y difícil, pero era un camino que tenía que recorrer. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar ahora, algo mucho más grande que cualquier causa a la que hubiera servido antes. Elegí el amor y el perdón.